turno. Amén, hermano. Bien, hermanos, gracias por el tiempo que tomamos esta noche para poder estudiar siempre de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando sobre Lucas, el capítulo 14, versículo del 1 al 14. El día de hoy vamos a estudiar, hermanos, acerca de Lucas, el capítulo 14, versículo del 15 al 24. Y lo he titulado La parábola de las excusas. En esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo cita de la siguiente manera: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad, y entra acá y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Bueno, en esta ocasión vamos a tener presente Lucas capítulo 14, de los versículos 15 al 24. Y dice el versículo que cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa, literalmente uno de los que estaban allí recostados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Felices son aquellos que comen pan en el reino de Dios. Esta parábola de la gran cena es importante que podamos meditar en ella, ya que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos a cada uno de nosotros la importancia de poder tener comunión con Él. Eso es lo que realmente Jesús tiene en mente para cada uno de nosotros. Porque en una ocasión Jesucristo declaró allá en Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3, el verso 20: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos entonces que Jesús, hablando a esta iglesia del primer siglo en la Odisea, le enfatiza la importancia de poder tener comunión con ellos, como también nos enfatiza a nosotros la importancia de poder tener comunión con Él. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo enfatiza y dice: yo estoy a la puerta y llamo.
Y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, lo que Jesús tiene en mente en esta figura es que nosotros podamos entender la comunión que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y ciertamente la siguiente parábola tiene que ver con esta comunión con Dios, comparada a una gran cena, comparada a un gran banquete en el reino de Dios. Esto realmente generó tensión en la sala donde estaba Jesucristo sentado ahí a la mesa con algunos. Y la pregunta que debemos de hacernos es, ¿alguna vez ha estado en una situación incómoda y sientes que es necesario decir algo para suavizar las cosas? He ahí lo que nosotros podemos observar de esta persona que está sentado a la mesa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la escritura que esta persona declaró que bienaventurado, feliz es todo aquel que coma pan en el reino de Dios, en el reino de Dios. Ciertamente es una felicidad, es una dicha de que todos, hermanos, podamos darnos cuenta la importancia de poder tener comunión con Dios en su reino, en su iglesia, en este banquete, el cual Él, ¿verdad?, nos hace la invitación. Por ejemplo, en Apocalipsis, el capítulo 19, el verso 9, Apocalipsis 19, verso 9, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, nosotros estamos convidados por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, a sentarnos a la mesa con Él, en su reino, en su iglesia. Estamos invitados, estamos convidados a estar con Él en su cena. Y uno de los que están allí a la mesa, después de escuchar la enseñanza que Jesús declaró de los versículos del 1 al 14, ahora en el verso 15 dice, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Básicamente va a ser grandioso para nosotros que entendamos este mensaje, porque parece que el que está sentado a la mesa con Jesús no entiende el mensaje de lo que Jesús está diciendo. Ellos son los que están perdiendo el reino de Dios por no mostrar servicio a Dios, por no ser humildes ante Dios. Ellos están perdiendo la salvación, pero sin embargo, esta persona declara, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús tiene en cuenta esta parábola y quiere agudizar más su enseñanza para poder transmitir el verdadero significado y el verdadero mensaje que tiene en mente. La invitación es a un gran banquete. Esta invitación se ha
se ha extendido. Pero Jesús les dijo, cierto hombre dio una gran cena y invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Ahí está la invitación a un gran banquete. Se extiende la invitación y la imagen de este gran banquete era un símbolo común para el reino mesiánico. Si usted lee ahí Lucas 14, el verso 15, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Comer pan en el reino de Dios también lo enfatiza Lucas, el capítulo 3, el verso 29, donde dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Realmente Dios está interesado en que cada uno de nosotros no perdamos nuestra comunión, nuestra participación con Él en su reino, en su iglesia, en su banquete. Sin embargo, cuando llegó la hora del banquete, todos empezaron a excusarse por diversas razones. Y dice la escritura de la siguiente manera. Pero todos, el verso 18, pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno o he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Bien, es importante que nosotros nos demos cuenta que cada uno de estos personajes está enfatizando la importancia que tiene para ellos el campo, la hacienda, el, los bueyes y aún la esposa, porque cada uno de ellos está siendo invitado a este banquete, pero cada uno de ellos empezaron a excusarse por diversas razones. Todos, notemos, tenían cosas que consideraban más importante que estar en el reino de Dios, que estar en la iglesia, que tener comunión con Dios mediante esta cena, mediante este banquete. Hoy no es la excepción. Hoy también muchos están siendo invitados a poder tener un banquete, una cena. Están siendo convidados a sentarse a la mesa con el Señor. Pero cuando a estas personas se les invita, fíjese bien, a un parque, se le invita al cine, se le invita a jugar el fútbol, el básquetbol, se les invita literalmente a una fiesta, a una ceremonia. Lo hacen con alegría y ahí no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa para ellos.
Pero ahora, para estas personas, hay cosas que para ellos es de suma importancia, más que el reino de Dios, más que el tener la comunión con Dios. Déjeme decirle, hermano, hermana, que para nosotros, los que somos cristianos, los que somos sus discípulos, no debe de existir cosa más importante que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Las cosas que tienen que ver con el reino, con la iglesia, las cosas que tienen que ver con el tener comunión con Dios. Dice que uno había comprado un campo, pero qué curioso que cuando uno ha comprado un campo, hermano, lo compra, pero lo compra porque primeramente ya lo ha visto, lo ha ido a recorrer, ha andado por él, ha hecho las medidas requeridas de cuánto, por tanto, es ese campo que ha comprado, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una excusa que verdaderamente no es excusa. Es, por así decirlo, como decimos acá, es una salida de baño. Es simplemente una manera de querer darle prioridad a las cosas de este mundo que a las cosas espirituales. He comprado un campo. Bueno, probablemente no sabemos, pero a lo mejor esta persona era de bienes raíces. Tenía que comprar este campo. No iba a dejar de que este campo dejara de invertir para su vida, para lo material, para lo temporal, para lo transitorio. Pero él le da más importante, le da más lugar, le da más importancia a este campo que a las cosas espirituales, que al banquete espiritual, que a la comunión con Dios, que al estar ahí en ese banquete en el reino de Dios, con el Señor. Dice que había comprado un campo, otro había comprado bueyes. Bueno, el campo no se iba a mover de donde lo había comprado. Ahora, otro había comprado bueyes y los bueyes no se lo iban a robar. Los bueyes ahí estaban. Podía ir a verlos otro día. Pero dice este, he comprado bueyes. Es para mí de más importancia los bueyes. Es para mí de más importancia los animales que tener comunión con Dios, que sentarme a la mesa con el Señor, de tener una íntima asociación con Él. Y otro dijo que se acababa de casar. Otro se acababa de casar. Bueno, probablemente esta, esta persona que estaba siendo invitado por el Señor y ahora dice que se acaba eh, de casar, me he casado y por eso no puedo ir. Bueno, se me viene a la mente Deuteronomio 24, el verso 5, cuando dice que cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le
impondrá ningún deber, quedará libre en su casa por un año para hacer feliz a la mujer que ha tomado. No sé si esta persona tenía en mente ese texto de Deuteronomio 24:5. Pero también Primera de Corintios 7, verso 33 dice, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Bueno, ese es el pensamiento de aquel que se ha casado. No puedo ir un año, tengo que estar ahí con mi esposa. No puedo ir a ningún lado porque mi preocupación es por las cosas de este mundo, de cómo voy a agradar a mi mujer. Bueno, no le importa a ninguna de estas tres personas tener una relación íntima y un compañerismo con nuestro Dios. No les interesa sentarse a la mesa con nuestro Señor. No les interesa. Y ciertamente el reino de Dios se compara a un banquete o a una fiesta. Y hermano y hermana, se trata de una dicha grande, de un gran gozo. Prácticamente el banquete es de mucho significado. Jesús en este banquete tiene en mente su reino, tiene en mente a su iglesia y aún a sus siervos que están en esta fiesta, que están en esta celebración. Y esto indica, hermano, hermana, que el reino de Dios ofrece lo más alegre que la raza humana puede ofrecerle al ser humano. Yo no sé qué tanto gozo hay cuando usted el primer día de la semana se acerca y está con sus hermanos locales donde usted se reúne. No sé qué tanto es el gozo que usted tiene, pero sí debe de ser de gran gozo irnos a sentar con nuestros hermanos en el reino, en la iglesia, sentarnos a la mesa con el Señor y participar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad el primer día de la semana. Había algo más importante que el banquete en el reino y cada uno jugaba que otras cosas eran más valiosas que Jesús, que otras cosas eran más valiosas que su ministerio, que era más importante el campo, el haberse casado, el tener bueyes, etcétera, que tener una relación con Jesús y tener una relación con su ministerio. Qué triste. ¿Qué podría ser más importante que sentarse a la mesa, festejar en el reino de Dios en ese banquete? ¿Qué podría ser más importante? Bueno, para estos hombres era de más importancia el campo, los bueyes, la esposa. Y hoy no es la excepción, hermano. Hoy no es la excepción. ¿Preferirías ir, hermano, hermana, a ver un campo que ser invitado a un banquete con Jesús? Sentarte a la mesa con Jesús. Sentarte con el Padre
con el hijo. ¿Preferías ir a ver bueyes que sentarte a un banquete con Dios, con Cristo, con su pueblo, con su iglesia? ¿Preferirías seguir con tus planes de boda que ir a un banquete? ¿Qué preferirías, hermano, hermana? ¿Qué preferiría yo en lo personal? Usted en lo personal. ¿Preferiría ir a ver los bueyes? ¿A estar más tiempo con su esposo o esposa? ¿O ir a buscar un campamento, un campo, un bien raíz para invertir dinero y sacarle provecho en las cosas temporales e efímeras y pasajeras de esta vida? Cuando valoramos otras cosas más que a Jesús, quedamos fuera de su reino, quedamos fuera de su iglesia. Sí hemos sido llamados a su reino, sí hemos sido llamados a su iglesia. Colosenses 1, el verso 13, nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero a veces, hermanos y hermanas, no valoran el ser trasladados a este reino de Dios. Y para ellos es más de importancia las cosas transitorias, pasajeras de este mundo, como la bebida, la comida, el vestido, el trabajo, el negocio, la familia, los hijos, cualquier otra cosa que este mundo va a desaparecer con ella, que valorar las cosas más importantes, que es quedarse con Jesús y no quedarnos fuera de este reino. Somos parte de los muchos que buscan, pero no entrarán porque no le dedicamos todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro esmero, nuestra prontitud, nuestra ligereza a Jesús, en buscar a Jesús. Muchas veces somos muy prontos, somos muy ligeros, específicamente para las cosas temporales de esta vida, que dedicar todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en tener comunión con Dios, en tener comunión con Cristo, con su pueblo, con su iglesia. La invitación de nuestro Dios es la siguiente: sale a las calles de la ciudad y observen quienes dijo Jesús que debían de ser invitados a su fiesta. En Lucas el 14, el verso 13, mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Hay que llamar a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, para que se sienten conmigo a la mesa. Muchas veces no nos damos cuenta la importancia que debemos tener hacia las cosas
del reino, de su iglesia. Jesús está en esta ocasión rescatando a los marginados. El mensaje del reino llegó primero a la nación judía. ¿Recuerdan el texto cuando Jesús dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Los suyos, los judíos, no le recibieron. Ellos le rechazaron. Ellos le negaron. Ellos pidieron a un homicida. Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, ellos no participarán en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros hacemos lo mismo, hermanos, hermanas, en no darle prioridad a las cosas del reino, a las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, tampoco vamos a participar en el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Jesús va al resto del mundo y los invita al reino, y la meta del amo, note usted, de llenar su casa, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta palabra, fuérzalos a entrar, no es que el Señor quiere que a la fuerza nosotros cargamos a la gente a su reino, a su iglesia, sino que hay que enseñarle a la gente que todo lo bueno cuesta, hermanos. Todo lo bueno merece una prontitud, una ligereza, un esmero, una dedicación. Y en este caso, la meta de Dios, la meta del amo, es llenar su casa. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que esté rebosando de grandes multitudes. Pero no es así. No es así. Y aún a veces no es así en la mente de algunos hermanos y hermanas, porque le dan más prioridad a las cosas de este mundo que al llenar la casa del amo. El amo aceptará a quienes lo acepten a él, y aceptará a aquellos que acepten sus condiciones y no que condicionen al amo. ¿Quién atesorará a Jesús por encima de todo? ¿Quién no pondrá excusas por los asuntos de este mundo que le impiden estar en el reino de Dios? Son interrogantes que debemos de hacer, hermanos, hermanas, para nuestro propio bien. Nos gusta poner todo tipo de excusas porque no podemos esforzarnos y dar todo el esfuerzo para estar con el Señor, con Él a su mesa. Creemos, hermanos, que nuestras excusas le importan a Dios. Creemos que tenemos buenas razones para llegar al frente de Dios y ofrecerle nuestras excusas que son tontas para Dios.
Porque déjeme decirle, hermano, que toda excusa que usted ponga, que yo ponga, es tonta, es necia ante Dios. Es triste escuchar todas las excusas que ponemos porque no podemos adorar a Jesús, porque no podemos servir a Jesús, porque no podemos amar a Jesús o entregarnos completamente a Jesús. La gente piensa que sus excusas son aceptables porque no nos damos cuenta de que estamos atesorando otras actividades más que a Jesús. Pregunto, ¿por qué el estudio bíblico no es lo más importante del mundo para nosotros? ¿Por qué la adoración no es lo más importante del mundo para nosotros? Creemos usted y yo que estamos buscando, pero estamos muriendo sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, porque no solo hay cristianos que mueren sin Dios, sin esperanza en este mundo. Son cristianos que a veces se van de la iglesia, del reino, y se van al mundo. Pero no solo ellos, sino también el mundo está muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Vivimos en los días de Lucas 14:23, donde dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El mensaje se está difundiendo y Dios quiere que vengamos a su reino, a su iglesia. Debemos animar a la gente a venir. Debemos convencer a la gente a entrar en el reino, no obligándola, sino enseñándole lo que necesitan en cuanto a su esfuerzo, a su dedicación para entrar y para que se llene la casa de Dios, para que estén allí en ese gran banquete que se ha preparado para ellos. Así que, hermanos, escuchemos la advertencia. No pongamos excusas para no venir a la fiesta. El reino está lleno de personas que se humillarán ante Dios, y Jesús vino a rescatarnos a nosotros de nuestros pecados y quiere que participemos en su reino, en su iglesia. Hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga y les ayude a cada uno de nosotros a ser parte de su reino, de su iglesia, y esforzarnos por estar en él. Que Dios nos bendiga.